Y les comparto la pantalla, denme un segundo. Ahí está. Bien, ahí estarían viendo la primera página, ¿sí? No son muchas, pero tiene bastante, un contenido medio pesado, medio muy técnico, ¿sí? Así que vamos de a poquito. Archivos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con esta etapa de la materia, ¿sí? Con esta unidad, en la que, bueno, primero definir qué es. Y si lo definimos así muy vagamente, es un conjunto de bytes que tiene un nombre, ¿sí? Y que está en algún dispositivo almacenado en la computadora. Bien. Es una definición muy, muy simple, pero sirve, ¿sí? Y lo podríamos clasificar en estas tres, también de forma muy general, en estos tres tipos de archivos, ¿no? Archivos del sistema. Los archivos del sistema también son archivos, conjunto de bytes, están en el disco rígido, y en general el usuario común no tiene acceso a ellos, ¿sí? No es algo que uno esté tocando y modificando, porque si uno va, no sé, por ejemplo, a la carpeta System32 o a la carpeta bin en Linux y mete mano ahí, lo más probable es que termine rompiendo el sistema operativo, ¿sí? O la carpeta Windows, por ejemplo. Entonces, estos archivos de sistema los utiliza el sistema operativo, pero no hay mucha interacción que pueda hacer el usuario común. Archivos ejecutables, ¿sí? También un conjunto de bytes, pero con la característica de que estos archivos son programas, ¿sí? Puede ser una aplicación, puede ser un comando que usa el sistema operativo, puede ser un juego, y pueden ser, como su nombre lo indica, ejecutables, pueden accionar y hacer cosas. Y después tenemos los que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Los que vamos a crear nosotros, que son archivos de datos. Bien, los archivos de datos son los que van a tener que hacer ustedes en el TP, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué caracteriza un archivo de datos? Un archivo de datos tiene una estructura específica, y van a ser interpretados por programas específicos y van a poder hacer las acciones básicas, que es crear, editar, borrar y visualizarlos o recorrerlos o listarlos, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos de archivos de datos que seguramente conozcan. Una planilla de cálculo es un archivo de datos, tiene un formato específico que una aplicación como Excel o como LibreOffice puede reconocer, ¿sí? Y permite editarlo, permite generar nuevos, permite guardar y así. El mismo programa que estoy utilizando yo para mostrar esto es una aplicación que permite, a partir de abrir un archivo PDF, reconocer su estructura y mostrar esto que están viendo ahora. Un archivo de C es un archivo de texto, ¿sí? También sería un archivo de datos que el Codeblocks reconoce y le aplica cierta coloreado de sintaxis, y que luego el compilador también reconoce y permite generar un ejecutable, ¿sí? Y acá hay uno que es más similar a lo que vamos a generar nosotros. No digo que con un programa en C no se pueda generar un PDF, por ejemplo, se puede, pero nosotros vamos a estar trabajando más con archivos binarios que contengan información de una entidad. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo dice clientes, pero ustedes tendrían usuarios, tendrían después entrenamientos. En el ejemplo del torneo de pesca tendríamos participantes y capturas. Estaríamos generando archivos de datos de cada entidad que necesitemos que persistan en el disco, ¿sí? Bueno, ahí está. Brian hizo uno que genera un Excel. Sí, sí, porque estos archivos tienen una estructura, un encabezado, un formato, el cual se puede recrear y generar desde una aplicación propia, ¿sí? Bueno, seguimos. Para que un archivo de datos, los que vamos a utilizar nosotros en C, pueda ser utilizado correctamente, ¿sí? Tenemos que cumplir una serie de reglas, ¿sí? Primero, los registros van a tener que tener una longitud fija. Yo no puedo tener
Disculpen, pasé una moto a todo lo que da. Ahí está. Les decía, los registros tienen que tener una longitud fija. No puedo tener un registro de clientes que pese, no sé, por dar un ejemplo, 50 bytes y el siguiente pesa 100 bytes y el siguiente pesa 10 bytes. Eso no es la idea, ¿sí? La idea es que todos tengan la misma longitud en bytes en el archivo. Bien. Para cada entidad, Eugenio, para cada entidad que nosotros necesitemos guardarla en disco, vamos a usar un archivo distinto. Un archivo de clientes, un archivo de ventas, un archivo de artículos, ¿sí? No va a parar todo al mismo, ¿sí? Tienen que tener, como decía recién, para cada entidad un archivo distinto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo una estructura de fecha, probablemente no quiero guardar fechas en un archivo solas, ¿sí? Por ahí me interesa saber las fechas de exámenes, entonces lo que guardo es la entidad examen, pero no la fecha sola, no tendría sentido. Así que no todo struct va a ir a parar a un archivo, pero los que sí queremos guardar, sí van a tener su propio archivo de datos. Bien, eh, bien. Los registros también, un registro es un elemento, ¿no? Si estamos hablando de un archivo de alumnos, un registro sería un alumno, uno de ustedes, por ejemplo, ¿no? Yo te podría armar un archivo con los alumnos de Laboratorio 2. Entonces, cada registro sería los datos que representaría a alguno de ustedes. Y esos registros tendrían que ser identificados por un valor único e irrepetible. Eso siempre es así y da pie a las bases de cuando trabajen con bases de datos, donde también van a tener cada fila de una tabla, va a tener que ser identificada con algún valor único, ¿sí? Si estamos trabajando, por ejemplo, con el archivo de alumnos, el legajo, por ejemplo, podría ser ese valor único e irrepetible, porque después yo por legajo podría buscar y saber el resto de los datos de un alumno. El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, qué nota se sacó en una materia, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber algo que los identifique de alguna manera. Si no hay algo en el enunciado o cuando ustedes están pensando un sistema, cuando representan la entidad, algo que lo identifique, le inventan ustedes un código, como es el caso del TP que tienen que hacer, que tienen usuarios, y como no había nada que represente al usuario, se le inventó un ID, un código, un ID, que no se va a poder repetir, ¿sí? Bien. Y con lo anteriormente mencionado, el tema de que no pueda haber registros, que tenga que haber un valor único e irrepetible, en consecuencia vamos a tener un archivo en el cual no habría registros duplicados, ¿sí? No debería tener dos registros exactamente iguales porque no es correcto. Bien. Bueno, seguimos entonces. Si acá no les quedó ninguna duda, seguimos. Lo importante, algo que me parece que les había generado duda y creo que lo aclaré, pero por las dudas lo vuelvo a decir. Si yo tengo que guardar clientes, tengo que guardar ventas y tengo que guardar artículos, no van a ir a parar todos esos registros de struct a un mismo archivo, ¿sí? Voy a tener un ventas.dat, por ejemplo, un artículos.dat y un clientes.dat y cada uno va a parar a un archivo distinto, ¿sí? Eso es importante porque si no, voy a tener un archivo que es una mezcla, una bolsa de gatos y después no voy a poder recorrerlo, ¿bien? Así que eso es una aclaración importante. Bien, Ángel, sí, pregunta que me surgió a mí y que Lau también la preguntó. sí, ¿Los ID los generamos nosotros o cómo sería? lo generan ustedes. Le buscan la De vuelta como manera hacer al que, azar. sí. Ojo, hay que ver bien qué dice el requerimiento, qué dice el enunciado. Si el enunciado no dice que el ID se tenga que autogenerar, por así decirlo, se carga a mano. Bien, se carga a mano. Bien, Si el enunciado dice que el ID se tiene que autogenerar, ahí sí le buscan la vuelta, porque el usuario no va a tener que poner el código, de que se autonumere solo, ¿sí? De que a medida que van cargando un registro siempre sea uno más, o 5 más, o 10 más, depende de lo que diga el enunciado, con respecto al anterior, ¿sí? En general es de uno en uno, ¿bien? Así que eso léanlo y sáquenlo a partir del enunciado. Ya el primer TP les va a dar una idea si se autonumera o no. Si no dice nada de autonumerarse,
se carga a mano el ID. Si dice que se autonumera, le buscan la vuelta. ¿Bien? Y no podrían usar el DNI porque no es parte de la estructura, pero sí, claramente el DNI sería un campo que no puede repetirse. ¿Bien? Igual hay DNI repetido, sí, como dice Ricardo, el número de DNI se puede repetir, lo que no me parece que se puede repetir es la combinación de número y género, ¿sí? O algo así. Así que, bien. Seguimos. Bien, con este diagrama vemos cómo sería el proceso de escritura, ¿sí? Esto engloba un montón de cosas que después lo vamos a ver en código, ¿no? Pero como para que tengan una idea, partimos de algo que vimos en la clase anterior, que es una estructura. Esto nos permite generar un tipo de dato, ¿bien? Pero que hasta que yo no cree una variable de eso, en memoria no tengo nada todavía, ¿no? Simplemente tengo un nuevo tipo de dato que se llama alumno. Luego, cuando dentro de main o dentro de una función cualquiera yo pongo alumno, nombre de variable y punto y coma, en memoria genero, ¿sí?, un espacio para poder guardar un alumno, es decir, un legajo, apellido, nombre, y la edad. Bien. Pero la memoria es volátil, quiere decir, cierro la aplicación y eso que tenía se perdió. El archivo me permite que de lo que está en la memoria yo lo pase a un medio de almacenamiento y eso quede persistente. ¿Bien? Y ahí, como ejemplo, lo hacemos a través de una función. Función cargar o guardar, por ahí sería el mejor nombre, guardar alumno, que le pueda pasar yo un registro previamente cargado y me devuelva si lo guardo o no. ¿Bien? ¿En dónde? En el archivo de alumnos. Y esa especie como de matriz que ven ahí es una representación gráfica, simbólica, de cómo podría ir a parar al archivo, ¿sí? No tiene ninguna forma. De hecho, cómo guarda el sistema operativo los datos en un archivo, problema del sistema operativo, ¿sí? Así que esto es algo que nosotros podríamos tener la idea de que va a ser así, pero en realidad no hay ninguna forma de representar cómo es un archivo, ¿sí? Podríamos entenderlo como que es un vector gigante, ¿bien? Donde uno atrás del otro van a ir a parar los registros que yo guarde, ¿sí? Entonces, si mi registro pesa 100 bytes, bueno, del 0 al 99 va a ir el primero, del 100 al 199 el segundo, y así se va guardando uno al final del otro, ¿sí? Idealmente. ¿Seguimos? ¿Se entiende más o menos cómo sería? Lo importante, la escritura pasa de la memoria al disco, y en el disco el archivo tiene que tener un nombre identificatorio para poder después recuperar la información, porque no tiene sentido pasar todo de memoria del disco y que después no pueda volver a la memoria nuevamente, ¿sí? Entonces, la escritura es ese paso, el otro paso es la lectura, ¿sí? La lectura lo que hace es, desde un archivo de datos, que puede tener lo que nosotros necesitemos, ¿no? Nuestra entidad, en este caso el alumnos, de una cantidad de registros N, yo no sé cuántos hay de antemano, podrían tener 4 como este ejemplo, o podría tener 4 millones, ¿sí? No hay una garantía de cuántos registros almacena el archivo, ¿bien? Entonces, lo que hay que hacer es ese paso inverso. Lo que tendremos que hacer es decirle qué registro queremos leer, ¿bien? Hacer una función que permita a partir de un número de registro, por ejemplo, leer un alumno, y luego en memoria yo tenga en una variable de tipo alumno el registro disponible para trabajar, para listar, para comparar, para lo que haga falta, ¿sí? Bien, así que ese sería el paso inverso al guardado, que es del disco traerlo a la memoria. ¿Alguna duda acá? ¿Cómo serían los pasos? Piensen todavía que no escribimos no nombramos ninguna función de archivos, ni cómo se trabaja, ni cómo se abre, ni cómo se cierra. Simplemente estamos comentando cómo sería la parte de pasarlo de la memoria al disco, ¿sí? Y del disco luego a la memoria. Como si fuese el diagrama, ¿no? Como un diagrama, así como un esquema de cómo sería. Ahí, Laura, te explico rápidamente de vuelta, ¿sí? Yo declaro esta variable. Hago una función primero que cargue, ¿no? Que cargue un alumno. Esto después cuando lo suba al repositorio le voy a cambiar el nombre acá a guardar,
bien, porque cargar sería cargarlo por teclado, tal vez, o esa idea les da. Yo cargo el alumno por teclado y después lo quiero guardar en el disco. Lo guardo en el disco, va a parar al archivo en alguna parte, ¿sí? En alguna parte del archivo, dependiendo de lo que tenga previamente. Ya lo hice persistente en el disco rígido, quiere decir que esa información está salvada, está guardada. Puedo cerrar la aplicación tranquilamente, puedo venir una hora después y con un proceso inverso, que sería el de lectura, yo tendría que de alguna manera decirle, al abrir el archivo y decirle, bueno, ahora léeme el registro 0, y el registro 0 sería este que está acá, ¿sí? El primero. Entonces, eso lo que tendría que hacer en mi programa es generar un registro de alumno, porque estábamos trabajando con alumnos, que muestre, o que obtenga, mejor dicho, cada uno de los valores, y después yo lo puedo mostrar, o puedo compararlo, o puedo guardarlo en otro archivo. En fin, ahí hago lo que quiero porque lo levanté, por así decirlo, del disco. ¿Bien? Bueno. El problema es que C no trabaja con números de registro, ¿sí? Yo no puedo decirle léeme el primer registro o léeme el 10º registro, ¿bien? Olvídense de eso. Trabaja con bytes. Yo le tengo que decir qué byte, desde qué byte quiero leer y cuántos bytes quiero leer, ¿bien? Y eso puede ser un poco confuso, así que eso es lo que vamos a trabajar un poco en el resumen y después lo vamos a ver en el código, ¿sí? Pero para que se den una idea, imagínense que yo tengo un libro y les quiero indicar un fragmento del libro que lean. Es como que yo en lugar de decirles lean la página 100, ¿sí? Les diga desde el inicio del libro, desde la palabra 10.000, lean 5.000 palabras. ¿Está bien? Y probablemente ahí caiga en la página 100 y desde ahí donde yo les quiero que empiecen a leer. Así trabaja las funciones de archivo. Yo no le puedo decir lee el registro 5, le tengo que decir lee desde el byte 50 del archivo 60 bytes y tráemelo a memoria. ¿Bien? No, es más difícil. En el ejemplo del libro sería como decirle que vaya de palabra por palabra, por así decirlo. Entonces es bastante complicado, ¿sí? Entonces, veamos un poco cómo es la función, ¿sí? Vamos a ver con la lectura primero. Entonces, la lectura tiene estos 4 parámetros y la función se llama fread, ¿bien? Entonces, como les decía, yo voy a decir con fread, primero, el primer parámetro, a qué variable le voy a dar la dirección de memoria de cuál es la variable o vector donde yo quiero que vaya la información, ¿sí? Va a levantar desde el disco a esa variable, ¿sí? Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es cuántos bytes quiero que lea yo, ¿sí? Cuántos bytes quiero que lea la función del archivo y los guarde en la variable reg, ¿sí? Entonces, acá viene en juego un operador que se llama sizeof, ¿sí? De C y de C++. Sizeof lo que permite es decir, entre paréntesis, un tipo de dato o una variable, y lo que me devuelve esto, después lo vamos a probar, es cuántos bytes ocupa, ¿sí? Cuántos bytes en memoria ocupa un registro de alumno, por ejemplo. Imaginemos hipotéticamente que son 120 bytes. Un alumno ocupa 120 bytes de memoria y en consecuencia también en el disco. ¿Bien? Bueno, entonces, lo que le estamos diciendo entonces es, lee a la variable reg, o en la variable reg, 120 bytes, que es lo equivalente al sizeof de alumno, y después le tengo que decir cuántos bloquecitos de 120 bytes quiero leer, ¿sí? Y quiero uno, porque si la variable puede guardar uno, leo un registro. Esto lo que va a hacer es una multiplicación, básicamente. Esta cantidad de bytes por la cantidad es el total de bytes a leer, ¿sí? Y por último, le tengo que decir cuál es el puntero file, puntero que vamos a ver también más adelante, que contiene la información del archivo del cual quiero leer. ¿Bien? Son esos 4 parámetros que le mando, perdón.
la variable donde quiero que se guarde la información, cuánto ocupa en memoria un registro de los que quiero leer, cuántos registros quiero leer y en dónde está el archivo apuntado. ¿Bien? Bueno. ¿En qué caso leería más de un registro, Germán? Imagínate que reg fuese un vector de 10 alumnos y yo quiero leer los 10 primeros. No tengo que hacer 10 freads. Puedo resolverlo con un solo fread. Podría decirle la dirección de memoria del primer elemento del vector, el sizeof va a seguir siendo de alumno, pero en lugar de leer 1, leo 10 a la vez. Y me guardaría en el vector los 10 primeros que haya en el archivo, ¿sí? Yo tengo que garantizar de que haya 10 registros en el archivo y que el contenedor, es decir, donde va a parar la información, acepte esa cantidad, ¿sí? Sea un vector de 10 o más, ¿bien? Y ahí no sería necesario hacer un for. También podría resolverlo con un for tranquilamente, ¿sí? ¿Qué pasaría si hay o sea, si no hay 10, ponele 10 registros? Bueno, ¿Repite alguno de ahora los vamos a primeros? ver más adelante, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa con este valor que devuelve? Porque no siempre va a poder leer. Va a llegar un momento que yo llegué al final del archivo y no se puede leer más. Ahí entra en juego el valor de retorno, ¿sí? El valor de retorno siempre va a devolver algo, quiero que se den cuenta ustedes qué es lo que devuelve, no les voy a decir, pero va a devolver algo que a ustedes les va a permitir saber si la lectura se hizo o no. Bien. Y ahora vamos a ver qué es P, más adelante, no se preocupen, es un puntero que se llama file, ¿sí? Y nos permite a nosotros conectarnos, de alguna manera, nuestro programa con un archivo que está en el disco. ¿Bien? Seguimos. Pasemos ahora a lo que sería la escritura. ¿Bien? La escritura sería... Ángel, Sí. una pregunta. Ahí vos lees el registro, pero ¿podés solamente leer un campo de ese registro o siempre te va a devolver? Se podría, pero es bastante complicado hacer eso. Okay. Porque tenés que tener absoluta seguridad de cómo está el orden de los campos y en qué byte estás parado. ¿Te acordás que yo te dije que se manejaba con bytes? ¿En qué byte Sí. está parado? Porque de no ser así te leería, no basura, pero te leería cualquier cosa. Pero No es sería que puedo pedir. posible leer solamente, no sé, la edad, pero Claro. no con lo que vemos hoy, y no lo vamos a trabajar así. En general, uno lee todo y después, si querías la edad, pones variable punto edad y ya está. Ok. Bien. La escritura es lo mismo, pero lo que cambia, fíjense, son los mismos parámetros, lo que cambia son los destinos, ¿sí? Al principio, el origen de la información estaba en el archivo y el destino de la información era la variable. Es decir, yo quería leer desde el disco a la memoria. Con el FWrite le voy a dar exactamente los mismos parámetros, pero cambia eso. El origen de los datos está en la variable y el destino va a ser el archivo. ¿Sí? Creo que eso lo explica bastante bien, ¿sí? Porque después los parámetros son los mismos. Yo le voy a decir, escribí en el puntero P el tamaño de un sizeof de alumno por una cantidad, es decir, hipotéticamente 120 bytes, y la información se encuentra en la dirección de memoria del registro. ¿Bien? También se podría guardar varios registros a la vez. Si yo le doy la dirección de un vector que cargué de 10 alumnos y le digo que escriba 10 a la vez, me guardaría todo con un solo FWrite, ¿sí? Hasta ahí más o menos van siguiendo. Esto de vuelta es para que se familiaricen con las funciones y qué hace cada una. Después lo vamos a ver, obviamente, en un ejemplo concreto, ¿sí? Bien. Matías, no te preocupes si se entiende más o menos, porque no estamos todavía metiéndole mano al código. Por ahí con el código se entiende un poco mejor, ¿sí? Bien, yo puedo leer y escribir, pero necesito, como habíamos dicho, un puntero file, ¿sí? Un puntero file es un struct, perdón, que contiene un montón de información, pero básicamente lo que contiene es cuál es el archivo con el que estamos conectados, por así decirlo, ¿sí? Abrimos un archivo, eso nos devuelve un puntero file, y con ese puntero file vamos a poder leer, vamos a poder hacer FWrite y otras funciones de archivos que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Y una vez que terminamos de trabajar con un puntero file abierto, es decir, con un archivo abierto,
hay que cerrarlo, ¿sí? Ahora explicamos bien qué son estas dos funciones que ven acá. Pero los pasos serían declarar el puntero file, abrir el archivo, hacer lo que necesitamos hacer con el archivo y cerrarlo. No vamos a tener el archivo abierto de manera... se me hizo una laguna, disculpen. Constantemente en nuestro programa, ¿sí? No lo vamos a tener abierto siempre. Lo abrimos el tiempo mínimo y necesario para trabajar con el archivo y lo cerramos, ¿sí? Bien, fopen es otra función de archivos que está en la librería con la que vamos a trabajar, que nos permite hacer la apertura del archivo, ¿sí? Y la apertura cuenta de dos parámetros, ¿sí? Son dos cadenas que le tengo que pasar. La primera es el nombre del archivo, ¿sí? Este tiene que ser exacto, no puede haber ninguna diferencia, porque si no estaríamos apuntando a un archivo distinto, ojo con eso. Y luego el modo de apertura, ¿sí? Y acá podemos ver que hay por lo menos 4 modos de aperturas que vamos a estar trabajando, ¿sí? Para leer, vamos a abrir con RB, que es lectura binaria, ¿sí? Pero pueden ver que hay WB, que es escritura binaria, AB, que es como append, sería como agregar al final del archivo, también de forma binaria, y RB+, que lo que permite es leer, ¿sí? Pero también escribir, ¿sí? También sobreescribir, perdón. Esos son los 4 modos con los que vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar con estos dos, ¿sí? Con estos dos, y vamos a mostrar un ejemplo del WB y qué es lo que hace, ¿sí? Porque el WB uno cree que es para escribir, pero no es solo para escribir, lo que hace es destruir primero el archivo y después permitir escribir. Quiere decir que me borra el archivo. Si yo ya tengo un archivo con datos, WB me va a borrar el archivo y generar uno de cero, ¿sí? Lo pisa. Así que no es un modo que vamos a estar usando prácticamente nunca, solamente para borrar un archivo, ¿sí? AB es el que vamos a necesitar cuando queremos agregar, ¿sí? Bien. Y fclose lo que nos permite, obviamente, es liberar el puntero file y cerrar el archivo, ¿sí? Parece anecdótico, pero es obligatorio, es necesario ponerlo porque no puedo tener yo el mismo archivo abierto muchas veces, ¿sí? Y además, si yo hice una apertura para escribir, fclose lo que hace es como confirmar la escritura, ¿sí? Va a permitir que esos datos se guarden. Hasta que no se hace el fclose, los datos no necesariamente van a estar guardados todavía, ¿sí? Así que el fclose tiene que ir siempre, no se pueden olvidar de esa función. Perdón, Ángel. Sí. Entonces, suponete que hacemos una función de, no sé, ir cargando los registros de esta gente que se hace el chequeo médico en la aplicación. Sí. En la medida que necesitemos escribir, o sea, siempre va a haber un fopen dentro de esa función y al final va a tener que haber un fclose previo al cierre de la función. Exacto. Que se invocan únicamente cuando se llama la función. Exacto. Vos ponele que haces una función para grabar un registro. Haces la apertura con el modo correspondiente a lo que vas a hacer, que es grabar. En el medio haces el fwrite, haces todas las comprobaciones y la escritura. Y por último, antes de que termine esa función, el fclose. Si haces una lectura, mismo caso. Abrís el archivo como lectura, te fijarás cómo decirle a tu función cuál de todos los registros que hay en el archivo querés leer, y cerrás el archivo y después devolvés lo que leíste, ¿sí? Eso cuando trabajamos con funciones. Al principio vamos a mostrarlo en main, y en main no vamos a tener valores de retorno, como podría haber con una función que me permita leer un registro, ¿sí? Entonces, simplemente va a ser el fopen, lo que quiero hacer, el fclose, y ahí terminaría el programa. ¿Bien? Bien. Entonces, Perfecto, lo que tendremos para final es el ejemplo con la entidad esa de participantes. Cargar una serie de participantes, listarlos a todos, ¿bien? Buscar uno y ver si existe o no, ¿bien? Y con eso ya tendrían una idea ustedes de cómo empezar con el TP1 de archivos. Pero antes de eso, preguntas. Ángel, una consulta. Sí. Lo último, lo del fopen y demás, eso estaría dentro de la función cargar alumno, por ejemplo. Claro. Ok. Tu función guardar. Cargar, ponele que lo carga y lo guarda, lo mantiene en memoria, Sí. ¿no? Te permite cargar uno y te devuelve el registro.
y ese registro después lo querés guardar en un archivo, y la función se llama guardar alumno, guardar alumno va a tener que tener el fopen, el fwrite y el fclose. Perfecto. No te puedes olvidar ningún paso, y tampoco puedes alterar la secuencia porque no va a andar. Hugo, sí, hay maneras de realizar backup del archivo y lo van a tener que hacer en el TP. Así que va a llegar un momento en que le van a tener que buscar la vuelta a cómo backupear, cómo hacer una copia de seguridad de lo que ya tengan. Exacto. Y por ejemplo, ahí les doy una pequeña pista. Esto lo van a tener que hacer dentro de unas 2 semanas más o menos. ¿Sí? Les doy una pista ahora. Ahí sí van a tener que usar WB. No les digo nada más. Ahí sí van a tener que usar WB para hacer backups. Y para restaurar un backup van a tener que hacer uso del fopen modo WB. ¿Sí? Después los pasos en el medio, cada equipo lo pensará. Hay muchas maneras de resolver un backup, desde algo muy sencillo que se resuelve en una sola línea, que obviamente no les vamos a decir, hasta un proceso más complejo que lleva varias. ¿Sí? Así que también ahí pueden usar algo que se llama asignación dinámica de memoria, que también van a aprender en el transcurso de las semanas. ¿Sí? Así que hay muchas maneras de resolver eso, pero lo van a tener que tener en el TP. ¿Sí? Va a ser seguramente el TP3 el que tenga esa opción de copia y restauración de seguridad. Bien, ¿alguna cosa más? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ah, se quedaron con el tema del backup. Bueno. Sí, hay muchas formas, así que probablemente muchas de las cosas que digan estén bien, ¿sí? Porque sí, necesitas un archivo y otro. Necesitas el archivo con el que trabajas, el original, por así decirlo, y el de backup. Y cuando restauras es al revés, ¿no? Pero hasta ahí decimos, así no les arruinamos el grato momento de pensar cómo hacer el backup, ¿sí? Si les parece, quedan 5 minutos más o menos, si no hay ninguna pregunta. Cortamos acá y cuando entremos de vuelta en 5 minutos, ya con el Codeblocks, viendo cómo trabajar con archivos, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, entonces corto y en 5 minutos volvemos a ingresar, ¿sí? Nos vemos.